y le damos la bienvenida a la ministra Yasmín Esquivel Moza, aquí a los periodistas. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Al contrario, muchas gracias a usted, Alejandro, Fabricio, Hola, por invitarme a este encuentro de los periodistas en este programa. Y bueno, pues aquí estamos para platicar acerca de la importante reforma al Poder Judicial Federal. Hay un momento en el que todos nos imaginamos que la reforma iba a ser, pues ya el próximo año salen todos los jueces, todos los magistrados, todos los ministros, y pues suena muy padre, digamos, la idea de hacer esta reforma de golpe, porque pues sí, ese es el espíritu, digamos, original del presidente López Obrador, pero o sea, también ya analizándolo, se antojaría riesgoso en el sentido de todos los casos que hay, ministra. Pues mire, yo creo que esto parte de un diagnóstico social, de un diagnóstico a los mexicanos donde se advierte que no hay justicia, que no hay un sistema de justicia que el día de hoy sea cercano a la gente, donde se pueda advertir que el ciudadano se encuentre cerca de sus jueces y que pueda plantear sus temas de manera libre, ordenada, eficaz, y eso el ciudadano no lo advierte. La procuración e impartición de justicia es un valor fundamental, un servicio del Estado de la mayor calidad. Y hoy por hoy el diagnóstico nos arroja que esto no se da. Los mexicanos no sienten que la justicia esté cerca de ellos, que haya justicia. Y en ese sentido creo yo que fue muy importante, relevante, necesaria la propuesta del señor presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, en donde plantea él una nueva integración, una nueva forma de elegir a los jueces, una nueva forma de designar a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Entonces, también hay otro tema que es fundamental en este sentido. Hoy, justamente hace 6 años, el 1 de julio de hace 6 años, pues efectivamente, como ustedes han dado cuenta aquí, se ganó por primera vez un gobierno de izquierda, un gobierno que atiende a los mexicanos, que atiende a los ciudadanos, y creo que esto es fundamental, y la justicia no está alejada de ese reclamo social que se dio hace 6 años. El señor presidente plantea esta propuesta el pasado 5 de febrero, y hay también otro ingrediente político el 2 de junio. El 2 de junio en las urnas, la mayoría de los mexicanos votaron por un plan C. Y ya no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que la reforma al Poder Judicial no va, porque los mexicanos votaron porque haya una reforma al Poder Judicial. Y pues en este sentido, no podemos hoy dar marcha atrás a un reclamo social, a una determinación en las urnas y a una posición que ya se planteó claramente y que es necesario avanzar en ella. El voto del 2 de junio lo que hace en los hechos es darle el carácter de constituyente al Congreso y de decir, pueden reformar la Constitución y les estamos dando todo para que ustedes lo hagan. Y ahí entra, digamos, el Poder Judicial. No en balde, ustedes, los ministros, van al Legislativo para discutir la propuesta del Ejecutivo, que eso nunca había pasado. Pues efectivamente ya hay una nueva realidad social. El 2 de junio hay una mayoría calificada que dieron los ciudadanos al partido político de Morena para que haga realidad estos reclamos sociales. Ahora bien, la responsabilidad pues es aún mayor. La responsabilidad para la mayoría calificada en función de qué va a hacer con este tema y con esta iniciativa tan importante que presentó el señor presidente. Entonces, el legislativo, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ha planteado los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial Federal. El pasado jueves se dio el primer ejercicio y la primera comunicación entre poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, para ver el tema de la reforma al Poder Judicial Federal. Pero es importante resaltar que es un primer ejercicio después de un rompimiento. Desde enero del 2023, viene un rompimiento en el diálogo y los puentes de comunicación entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. Un rompimiento que tiene consecuencias. No es un rompimiento
que haya quedado únicamente en los hechos, sino también tiene unas consecuencias. No es el discurso, sino tiene consecuencias para la República, para la vida republicana. Tiene consecuencias para la vida de los mexicanos, porque este sistema de impartición de justicia que tenemos hoy y que se pretende ahora cambiar, evidentemente impacta en la vida de los mexicanos, y esto tiene consecuencias, este rompimiento de poderes que se da y que efectivamente se va iniciando aún más la necesidad de reformar al Poder Judicial a partir de ese rompimiento de poderes en enero del 2023. Me gustaría saber su opinión sobre lo que dice Lenia Batres, de que en los hechos lo que sucedió a partir de ese rompimiento es que la Suprema Corte suplantó, usa la palabra suplantar, suplantó al Poder Legislativo diciendo, anulando todas las leyes que expidió por mayoría. Pues efectivamente se ha dado una situación donde muchísimos de los asuntos que se plantean como reformas importantes para el gobierno del presidente López Obrador se invalidaron por la Corte. En algunas ocasiones en un exceso de facultades, en otras ocasiones en una suplantación o finalmente por una interpretación distinta entre los ministros sobre si está pegado o no a la Constitución. Hoy podríamos poner varios ejemplos a lo largo de estos 5 años que he estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. He advertido que se dan cantidad de asuntos donde son planteamientos que tienen que ver con el programa de gobierno, con lo que es el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Corte invalida esos posicionamientos por criterios jurídicos, o bien por excesos, o bien por una suplantación. Entonces, depende de cada uno de los temas y los asuntos, se van dando este tipo de situaciones. Pero regresando al tema de la reforma al Poder Judicial Federal, se da este ejercicio, y a mí me parece importante que se haya dado una mesa donde estamos sentados los 11 ministros, y tuvimos la oportunidad de que fuéramos escuchados por los coordinadores parlamentarios de la JUCOPO, por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, y cada uno de nosotros planteó cómo ve el proyecto de iniciativa del presidente de la República al Poder Judicial Federal que se presentó el 5 de febrero. Usted dice claramente en su intervención, dice, el mandato de las urnas, dice usted, es claro. No podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social que hoy nos tiene aquí sentados, dice usted. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios, y entre ellos no puedo dejar de considerar tomar acciones para la elección de los juzgadores como una medida entre varias que permitan recobrar la confianza ciudadana. Luego dice usted, la impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar. Enseguida usted propone lo siguiente, dice, la elección progresiva sobre la que gira mi propuesta, y luego ya va usted hablando sobre esta forma escalonada. Me gustaría mucho que la explicara, porque ya viéndola, quizá los mexicanos en la propuesta, y considerando, también deben ustedes saber que la ministra Yasmín Esquivel Moza llegó a propuesta del presidente López Obrador. Es decir, si van a buscar ustedes una propuesta al legislador que concilie el deseo del presidente, va a ser pues de la ministra y de quien él ha propuesto. Entonces, me gustaría mucho que me explicara por dónde quiere que empecemos, ministra, para ver esta manera progresiva. Mire, respondiendo a este mandato popular, Sí. respondiendo esta garantía de independencia que deben tener cada uno de los integrantes del Poder Judicial Federal, yo planteo 7 puntos centrales en esta propuesta de reforma al Poder Judicial. La primera, es innegable ya el voto popular, que todos los integrantes de la Suprema Corte, todos, y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sean electos por voto popular. Aquí tenemos que actualmente son 11 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se disminuirían a 9. Es la propuesta del señor presidente, que me parece muy adecuada.
Luego, la creación de un tribunal de disciplina judicial integrada por 5 personas también electas popularmente. Esta sería nuestra premisa. La segunda sería una sustitución progresiva de jueces, juezas, magistrados por elecciones cada 3 años. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque hoy tenemos 1,653 jueces y juezas magistrados federales y la idea es que cada 3 años se vaya renovando únicamente las plazas que queden vacantes. Esto nos permitirá 2 cosas. Una, no terminar con un sistema de justicia que está funcionando el día de hoy de la noche a la mañana y sustituirlos de manera sucesiva, escalonada, progresiva cada 3 años y que esta sustitución sea únicamente en las vacantes. Tendríamos un promedio de 300 a 350 plazas cada 3 años. De jueces y magistrados. De jueces y magistrados federales que sucesivamente estaríamos concluyendo con la implementación en cerca de 15 años. Y le voy a... Sí, Alejandro. ¿Le parece que vayamos? Porque yo creo que aquí es donde vale la pena ver la línea de tiempo que usted propone. Porque en la línea de tiempo, pues sí, en septiembre nos va a tocar, y ya irrevocable que los mexicanos así lo decidieron, y el plan C se va a discutir en septiembre, que entra la nueva legislatura y todavía está el presidente López Obrador. Usted ahí plantea, bueno, el inicio de la aprobación de la reforma constitucional. Para 2025, usted plantea una primera elección, ministra. Efectivamente, la reforma constitucional se daría en el mes de septiembre próximo de este año 2024. La primera elección sería el 23 de marzo, domingo 23 de marzo, con la elección de todos los integrantes de la Corte, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y 300 jueces y magistrados vacantes que por renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa se encuentren disponibles las plazas, se encuentren vacantes. Y así sucesivamente nos iríamos cada 3 años hasta concluir en 2037 la totalidad de los 1,653 y cumplir a cabalidad y al 100% este mandato popular que nos han dado los ciudadanos. Nos han dado, hablo como mexicanos, han dado los mexicanos, hemos dado para que se cumpla este mandato popular. Ahora, ¿por qué planteo una reforma progresiva? Mire, Alejandro, recordarán ustedes que tuvimos la reforma penal, la reforma al nuevo sistema adversarial, el nuevo sistema oral. Así es. En aquella reforma tardamos 8 años en su implementación de esa reforma penal. 8 años y aún estamos por llevar a cabo el diagnóstico de las fallas que tiene el sistema penal adversarial, el sistema oral penal. 8 años para echarlo a andar. 8 años se tardó este sistema en implementarse. Luego tuvimos el sistema laboral, la reforma laboral, que lleva actualmente ya 4 años, Fabricio. 4 años que se echó a andar y todavía no concluimos. Y todavía no concluye, ustedes recordarán en los estados. Le pongo otro ejemplo histórico, digamos, la reforma agraria. ¿Cuántos años tardó esa reforma? Que es una reforma, además, como esta. Fuimos el primer país que implementó una reforma agraria de ese tipo en 1917 con la Constitución. Y tardó, décadas. Todavía seguía repartiendo tierra a Díaz Ordaz en los 60, ¿no? Sí, claro. El mismo poder, la misma Suprema Corte, en algún momento yo le decía al ministro Arturo Saldívar, cuando todavía era presidente, le decía, porque un presidente propone a algunos ministros y luego terminas viendo esa corte que se imagina el presidente, los presidentes del mundo, termina viendo esa corte 10 años después, un presidente progresista impulsa una corte más progresista, pero esa corte progresista la terminas viendo en 10 años, no el presidente que empieza. Entonces, en ese sentido, usted dice, nos podemos llevar 13 años, 15 años implementando y empezando por grupos. Exactamente, para que además vayamos perfeccionando esta elección y este sistema en aquellos espacios de oportunidad que pudieran tener. Por ejemplo, otra de las reformas que hemos tenido es el Sistema Nacional Anticorrupción. Este también pasaron más de 5 años para que se pudiera implementar a nivel federal y en los estados.
Actualmente tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales. Este apenas empieza su implementación, tardará varios años en llevarse a cabo, varios años en que tengamos ya implementado este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se está llevando a cabo. Entonces, si vemos nosotros nuestra historia, todas las reformas, penal, laboral, anticorrupción, familiar, civil, todas estas reformas, la mercantil también, han llevado todo un proceso. Esta reforma que hoy nos planteamos, lleva un proceso. Y en este sentido, es importante señalar que esta elección progresiva que yo estoy planteando es justamente obedece a estos sistemas de implementación. No es como si fuese otro tipo de institución, sino es una institución muy compleja, es un tema técnico jurídico muy delicado que sí requiere de el mayor cuidado para la estabilidad. Ahora, tenemos otro punto que también es importante señalar. En el momento en que se reúnen dos poderes y se empieza a dialogar, entonces, primero, ya es un éxito el que nos hayamos sentado a ver qué es lo mejor para México. ¿Qué de la reforma de la iniciativa del señor presidente debe irse adecuando, modulando, estableciendo? Y yo presenté esta elección progresiva por estos antecedentes que tenemos en las reformas que se han dado en nuestro país. Ahora bien, tenemos un tercer punto que preocupa, y preocupa bastante a la ciudadanía, que es que las personas que vayan a juzgar sus casos tengan el conocimiento y la experiencia suficiente para que estas personas conozcan el derecho y puedan determinarlo de una manera imparcial, independiente, autónoma y objetiva. Ahí regresamos ahora a los puntos que usted plantea, ministra, ¿no? Que sería el punto número 3, garantía de idoneidad, dice usted, y excelencia de los perfiles de las y los juzgadores. Porque al final tenemos que aprender a qué se mide en un ministro. Si usted me lleva ahorita a 10 en una boleta y me dice, bueno, pues ahí están ministros o magistrados o jueces, los juzgadores, me los pone usted 10 en una boleta. Yo, Alejandro, no voy a saber pues qué les mido, cómo se le mide a un juzgador, en qué me tengo que fijar. Eso es lo que usted plantea aquí. Exactamente. Yo estoy planteando un comité técnico de evaluación que está integrado por los tres poderes, por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que estos tres poderes, 2 personas de cada uno de los poderes, integren este comité técnico de evaluación. ¿Y cuál es el objetivo? Que este comité expida el certificado de idoneidad para que la persona que está concursando, que aspira, que acudió a esa convocatoria y que aspira a ser juez, tenga los conocimientos suficientes, pero en la materia que va a juzgar. Es decir, una primera criba, porque hay que cribar, digamos, son muchos, entonces hay que expedir, digamos, hacer una primera criba y presentar los primeros que pudieran pasar para la elección. A eso se referiría, Alejandro, la garantía. Que tengan la seguridad, este comité técnico de evaluación, que la persona, si va a participar para ser candidato a juez penal, pues conozca penal. Si va a ser un candidato en materia civil, conozca la materia civil, o en competencia económica, o mercantil, o civil, o familiar, en fin, en administrativo, en todas las diferentes materias, que tenga esa expertise. No es lo mismo, por ejemplo, en la parte médica, un cardiólogo, que un dermatólogo o que un geriatra, que en la parte judicial no es lo mismo un penalista, un civilista, un mercantil, un abogado en materia mercantil o administrativo. Entonces, aquí la idea de esta comisión técnica de evaluación es que analice que las personas que aspiran tengan la idoneidad adecuada a través de este certificado de idoneidad, certificado de que cubre el perfil, que cubre los requisitos, que tiene la certificación en la materia. Esta ya será una tarea que realice este comité para que las personas que participen tengan la idoneidad. Entonces, ¿cuál es la garantía? Que el ciudadano llegue a los juzgados y sepa que la persona que le va a juzgar y que va a determinar si el derecho lo tiene A o B, sea una persona conocedora de la materia que está resolviendo.
En este sentido, también debo decirle que pensando en la seguridad jurídica de los capitales privados, de las personas que tienen una propiedad privada, de las personas que tienen derecho a una pensión, a una vivienda, al medio ambiente sano, claro. Esas personas tengan la seguridad jurídica de que pueden llevar a cabo sus actividades de una manera tranquila y Porque que van a tener... El especialista va a llegar. O sea, es decir, el especialista en la materia va a llegar a ocupar el espacio por el que está concursando. Sí. Esa es digamos, es la primera garantía que deben tener los distintos. Cada uno de ellos, los empresarios tienen ciertas cosas que juzgar. La gente común tiene otra idea de la justicia y otros reclamos en la justicia y debe tener, los especialistas deben tener esa presencia y esa garantía de que se va, es correcto, el conocimiento, que es lo más importante, ministra. Esto le va a dar una gran independencia y autonomía al juez, porque el juez va a decidir de acuerdo a la técnica jurídica que en el caso concreto deba de aplicar. Va a revisar los precedentes, el derecho internacional, va a analizar la legislación, por supuesto, de nuestro país, la Constitución, las leyes que derivan de la Constitución, y va a determinar lo que en su caso corresponda. Esto le va a dar una gran tranquilidad también tanto a las personas que tienen recursos, a los de clase media, a las personas con escasos recursos económicos, a todos. La idea es darle seguridad a todo nuestro país, no nada más a un sector, sino a todo el país pueda tener la tranquilidad de que tiene jueces con excelencia en sus perfiles. Eso vamos en el punto número 3. Después tenemos el punto número 4 de los 7 que estamos presentando, que estoy yo presentando. El punto número 4 es el respeto a los derechos laborales. Ya la iniciativa del señor presidente en su artículo 10º transitorio ya establece el derecho de los trabajadores que están en este momento, los más de 50,000 trabajadores que tiene el Poder Judicial Federal, ya está estableciendo la garantía de sus derechos laborales. Es importante que un gobierno progresista, un gobierno que protege los derechos de las personas, también haya cuidado en su artículo 10º transitorio el respeto a todas las personas en sus derechos laborales. Si vamos a la elección progresiva y únicamente de las vacantes, se estaría respetando el derecho de jueces y magistrados. Uh-huh. Y en la manera en que sucesivamente vayan quedando estas vacantes, se va eligiendo popularmente el cubrir las mismas. Entonces, el respeto a los derechos laborales nos parece fundamental. Fundamental, ya que si nos hemos dedicado a impartir justicia en materia laboral, con mayor razón, cuidar que los derechos laborales adentro de la casa también se estén dando. Preocupación en ese sentido. Digamos que incluso el mensaje de la presidenta, ministra presidenta, pues, venía en ese sentido de decir, oigan, estemos muy atentos. Yo la sentí medio alarmista, atendiendo a un sector que sí está preocupado al interior del Poder Judicial. La idea es respetarle sus derechos. Claro. Como ustedes bien mencionaron, el objetivo también de esta entrevista es dar a conocer la reforma judicial, cómo está, cómo viene y cuáles son los planteamientos que se están haciendo. Y uno de ellos, pues justamente es la protección a estos derechos laborales y para darle a conocer a los trabajadores del Poder Judicial Federal que no se están tocando sus derechos laborales, que no tienen por qué preocuparse de esta parte en donde se puedan ver afectados en todos los beneficios y las prestaciones que el día de hoy se tienen. Entonces, este respeto de los derechos laborales es el punto número 4 de la propuesta que entregué ya a los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Después venimos con un quinto asunto que es fundamental, ustedes lo han comentado en varias ocasiones, ustedes han platicado aquí, Fabricio, de la paridad de género, sí, hemos hablado de la legislatura de la paridad, del gabinete paritario. Así es. Ha sido preocupación del sexenio, digamos, también es un sexenio que ha tenido una preocupación en la paridad. Bueno, y nada menos que tendremos a la primera mujer presidenta. En América del Norte. En América de nuestro país y en América del Norte. Esto es un tema histórico. Ahora bien, en el Poder Judicial Federal es el único de los 3 poderes
que Sí, no tenemos que paridad. no tiene paridad, Tenemos es un correcto. promedio del 25% en juezas y magistradas, mujeres. Entonces sí es importante para nosotros que ahora que se lleva a cabo esta reforma al Poder Judicial Federal, para nosotras es fundamental que haya paridad de género. Y en este sentido es uno de los temas que me parece muy importante que se pueda analizar y ver, y que los candidatos sean candidatos que observen el tema de paridad en todas las elecciones que haya de las vacantes de jueces y magistrados. Y el 6 es importantísimo, jueces y juezas cercanos a la gente. ¿Cómo se logra eso, ministra? Que la gente, que se entienda, pues, que La son cercanía. jueces cercanos. Mire, en los jueces cercanos a la gente, uno de los aspectos es tener juzgados de puertas abiertas. Hoy es muy difícil ver al juez, dificilísimo ver a los magistrados, a veces casi imposible ver un ministro. Tenemos que ver que los jueces estén cerca de la gente, y en ocasiones usted me dirá, bueno, tenemos lugares alejados del país, alejados del centro del país, estas poblaciones que son rancherías, pueblos, o lugares donde no hay abogados que puedan estar al acceso de las personas, y las personas son privadas de sus derechos, derechos sociales, derechos agrarios, derechos de propiedad, derechos de pensión alimenticia, de cuidado de la familia, en fin. Entonces, en materia agraria existen 3 principios. Uno de ellos es, además de la oralidad, la inmediatez. Esta inmediatez y la itinerancia. Esta inmediatez significa que el juez tiene que escuchar a las partes antes de tomar una determinación. Y cuando yo hablo de los jueces cercanos a la gente, hablo de los jueces que deben escuchar a las partes, que vayan con abogado o que solos quieran plantear su problema, y que una de las obligaciones de los jueces que vamos a tener sea escuchar a las partes, para que ellos puedan determinar quién tiene el derecho después de haberlos escuchado. Y aquí hay otro punto importante. Cuando hablamos de los jueces cercanos a la gente, también podemos hablar de la itinerancia. La itinerancia es cuando el abogado, asesor o defensor de oficio va a las comunidades a recoger los planteamientos de justicia de la gente. Híjole. En materia jurídica. Suena Pero lo ideal. sería algo ideal esta justicia itinerante, porque el juez, al acudir a la comunidad, el defensor o el asesor, al acudir a la comunidad, levanta el requerimiento de justicia de la persona. Y esa persona en ocasiones no tiene acceso al abogado, o la mayoría de las veces no tiene acceso al abogado, porque tiene que pagar el transporte hasta la cabecera municipal, donde está el defensor de oficio o el asesor jurídico. No habla ni español. En ocasiones no habla ni español. Sí. Entonces, esta justicia itinerante que en materia agraria se da, es importante implementarla en todas las materias, donde puedan acudir los jueces, fundamentalmente en materia familiar y civil, puedan acudir a estas comunidades para escuchar los planteamientos de justicia de las personas que están alejadas de los centros de población. Entonces, este sería nuestro 6º punto, que sería los jueces cercanos a la gente. Se ve fácil, sin embargo, es un tema que requiere todo un reto de la justicia itinerante por parte de defensorías públicas y asesores jurídicos gratuitos. Y finalmente nos vamos con la justicia a todas por igual. Se ha señalado que la justicia es para los ricos, que la justicia es para los que pueden pagar, que la justicia es para los grandes despachos y que la justicia es para las personas que tienen dinero. Aquí nosotros planteamos una justicia para a todas las personas por igual, porque se requiere hoy que un expediente, cualquiera que sea sea tan importante el expediente de un rico que de un pobre, de un indígena, de un pobre, de una mujer, así de un es, hombre, Alejandro, de un funcionario, efectivamente, o de una persona de un cualquiera. potentado o de una persona Así que es. tiene escasos Tendría que recursos económicos. Entonces tengamos esa justicia con una nueva visión social. Cuénteme, ¿dónde está esta propuesta? ¿Usted ya la entregó a los legisladores? ¿Ya lo entregó ante el Sí. legislador?
¿Y en qué momento nos encontramos también de esa discusión? Mire, en este momento, el jueves pasado, yo Sí. entregué esta propuesta, que es la propuesta a la iniciativa de reforma al Poder Judicial Federal. Esta propuesta que es justamente, que viene detallado todos los aspectos que ustedes acaban de transmitir, y también viene el texto de cuál es el texto vigente, Y que hay el que texto reformar. propuesto del señor presidente y el texto donde estamos nosotros proponiendo nuestra reforma, es decir, la reforma al Poder Judicial que hemos platicado hoy en estos 7 puntos, viene aquí desarrollada en los 16 textos, 16 artículos constitucionales que toca la reforma del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí está en medio la iniciativa del señor presidente y del lado derecho la propuesta que yo estoy haciendo a estos 7 puntos que hemos desarrollado el día de hoy. ¿Qué estamos en este momento? En este momento, el día de hoy, se celebró en el estado de Jalisco el segundo diálogo nacional para la reforma al Poder Judicial Federal. Estos diálogos, entiendo que son 9 diálogos los que va a desarrollar la Comisión de Puntos Constitucionales en diferentes entidades de nuestra República. Se van a llevar a cabo estos diálogos, se va a ir recogiendo en todas las partes, en todos los lugares del país, qué es lo que están pensando los abogados, las barras, los jueces, los magistrados, qué es lo que están pensando en función de esta iniciativa presidencial. Entonces ya estamos en los diálogos. Después de los diálogos, pues habrá un cambio de legislatura y entraremos ya ahora sí a la discusión en serio del cuál va a ser el proyecto que se va a quedar, ministra. En el proceso que lleva a cabo la Cámara de Diputados y la Comisión de Puntos Constitucionales, entiendo que van a dictaminar esta iniciativa en el mes de agosto. En agosto, sí. Van a dejar dictaminada la iniciativa para que se suba a la mesa directiva. Esta iniciativa ya dictaminada. Con la nueva legislatura. Se sube a la mesa directiva y la siguiente legislatura la pone a discusión en el Pleno, pues efectivamente. Ya muy cerca, esto es mañana, como quien dice, o sea, ya brincaríamos a algo. Pues muchas gracias por la oportunidad de conversar. Alejandro, y muchas gracias por la oportunidad de decirle al auditorio qué es lo que viene. Fabricio. Lo más importante es socializar la iniciativa, y pensar en qué consecuencias, qué periodos, qué plazos tiene todo esto, porque si de repente decimos que se elija, ¿no? Y entonces necesitamos ver qué plazos, ¿no? Claro. Exactamente, Fabricio. Yo deseo agradecerles a ustedes, Fabricio, a usted, Alejandro, a los periodistas, este programa, el poder tener la oportunidad de platicar con su auditorio y conversar acerca de esta iniciativa tan importante, que el objetivo es recuperar la confianza ciudadana y que tengamos jueces de excelencia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a usted. Gracias. Vamos a un Fabricio, corte. Gracias.